Estamos de fiesta porque nuestro programa Aquí nos tocó vivir está cumpliendo 35 años de transmisiones ininterrumpidas a través de Canal 11. Para celebrar una fecha tan importante acudimos aquí al Palacio de Minería, un edificio que, como sabe, está cumpliendo 200 años, es la joya del neoclásico y desde luego una construcción, un edificio único no solamente en México, sino en toda América. Para recorrer este maravilloso edificio que es la obra máxima de Manuel Tolsá, cuento con la presencia del ingeniero Víctor Rivera. Le agradezco mucho de verdad la información que pueda darnos, porque fíjese, acudimos aquí con frecuencia. Sabemos muchas cosas del lugar, pero en cambio, por ejemplo, desconocemos qué extensión de terreno ocupa. El Palacio de Minería tiene 7.430 metros cuadrados. ¿Cuántos patios? Tiene 5 patios. ¿Cuántas habitaciones? Tiene aproximadamente 50 habitaciones grandes y de ahí pues tenemos oficinas, salones de clase y algunos recintos históricos. Oye, ¿qué me dice de las columnas? ¿Las tienen contadas? Bueno, en el patio central tenemos 44 columnas y en todo lo que es la parte de la escalera monumental son 28 columnas. Me habló antes de los patios, ¿qué nombres tienen? Tenemos 5 patios, los 3 que están al frente, que es el patio de Tacuba 3 y el de Tacuba 7, y por supuesto donde se entra, que es el de Tacuba 5, que es el patio principal, y 2 posteriores, al que le llamamos, uno es el patio de la Fuente y el otro es el patio de la Autonomía. ¿Habrá sido el edificio más alto de su época? Sí, cuando fue terminado en 1813 fue el edificio más alto. Tenemos algunas fotografías en nuestro acervo que datan de 1841, en donde se observa una fotografía panorámica que es el edificio más alto de todos los que hay alrededor. En esa fotografía se consigna, por ejemplo, ¿qué había en los alrededores? Sí, había ciertos edificios. Enfrente estaba un hospital, por ejemplo, que era de un tamaño más bajito que el Palacio de Minería. Usted conoce muy bien este lugar, un sitio al que hemos venido para celebrar justamente los 35 años de nuestro programa. Entonces queremos que nos dé un regalo. ¿Sabe Claro cuál? que sí. Que nos descubra los secretos de minería. ¿Por dónde empezamos? Pues yo creo que podemos empezar por el salón de actos. Fantástico. Más allá de su valor artístico, ¿qué sentido, qué significa, mejor dicho, este salón en nuestra historia? Bueno, aquí fue la Cámara de Diputados entre 1909 y 1911. Y precisamente también ahí fue donde Porfirio Díaz tomó posesión como presidente en 1910 por última vez. El estilo del mobiliario, ¿quién lo decidió? Bueno, este también data del Porfiriato y es un tipo de mobiliario que tiene una distribución tipo parlamento inglés. Como podemos ver, de un lado estaban los de izquierda y otros los de derecha. ¿En qué ocasiones se utiliza este recinto? Básicamente para dar conferencias o conferencias magistrales, para presentaciones de libros, incluso para algún concierto y para actividades académicas y culturales fundamentalmente. A ver, deme una conferencia y cuéntenos un poquito, aunque sea brevemente, la historia de este Palacio de Minería. Mire, básicamente nació siendo una escuela. En 1813 terminó su construcción, en donde Manuel Tolsá, pues por supuesto, fue el arquitecto, y este año estamos cumpliendo 200 años de estar siendo escuela. Básicamente este es un edificio de estilo neoclásico, es la muestra del neoclásico en América, y bueno, sigue todavía con esta frescura y con este dinamismo de ser una escuela. Actualmente está bajo el resguardo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y se siguen dando clases, sobre todo a toda la comunidad ingenieril del país. ¿Clases regulares? Bueno, aquí se dan cursos y diplomados, son ya cursos de especialización o de profundización de conocimientos. Le aseguro que me encantaría permanecer mucho más tiempo en este lugar, pero no puedo hacerlo porque hay otros sitios que me imagino nos van a deslumbrar. Antes de irme, quisiera saber de qué año son los candiles preciosos. También de la época del Porfiriato, son aproximadamente de la primera década del siglo XX, son aproximadamente de 1900. Su luz compite con la maravillosa luz que entra por las ventanas. ¿Podemos seguir nuestro recorrido? Por supuesto.
Como sabemos, en este edificio estaba el Colegio de Minería. ¿Cuántas personas habrán vivido o acudido aquí? Bueno, este era una especie como de internado, donde vivían los alumnos, vivían los profesores, algunos de los profesores, por supuesto los directores, y bueno, pues yo creo que debe haber sido unas 200 personas, porque también tenían servidumbre, por ejemplo. ¿En esta capilla se oficiaba misa, por ejemplo? Sí, todas las personas que estaban en este colegio a las 6 de la mañana venían a tomar misa muy temprano y después se iban a desayunar y después ya todo el mundo se iba a sus labores. Bueno, desde luego maravillan, para empezar, las pinturas que decoran el techo y desde luego la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sí, estos plafones, el primero se llama la Coronación de la Virgen y el segundo se llama el Milagro del Pocito. Ambos son de Rafael Gimeno y Planes y fueron hechos en 1813. ¿También la imagen de la Virgen? También la imagen de la Virgen. ¿Qué me dice de las esculturas que la guardan? Una es San Nicolás Tolentino, que es el patrono de la minería, y San José. El artesonado también es magnífico. Sí. ¿Se sabe el nombre o se tiene alguna referencia de los artesanos que trabajaron aquí? Bueno, no la tenemos del todo clara, pero sí toda la obra estuvo a cargo de Rafael Gimeno y Planes. ¿Cuánto tiempo se tardó la construcción del edificio? 16 años, desde 1797 a 1813. ¿Se tiene la fecha de su inauguración? No la tenemos con certeza, pero sí tenemos que el 3 de abril de 1813 fue cuando se terminaron las obras de acuerdo a los registros. Bueno, yo creo que toda esta experiencia es única y además estamos aprendiendo muchas cosas y saliendo de dudas. Y yo tengo una y se la voy a manifestar. Sí. Disculpe mi ignorancia. ¿Qué hace un águila republicana en una capilla? Bueno, esa fue puesta hacia 1860, cuando Juárez declaró este edificio laico y la puso en contraposición a la Virgen de Guadalupe, precisamente para declarar el lugar ya laico. Otro privilegio es llegar a este lugar. Es un salón precioso. Actualmente es la oficina alterna del rector, pero ¿qué usos tuvo antes? Esta oficina, primeramente, fue la oficina del director del Colegio de Minería. Posteriormente fue la oficina del secretario de Fomento. El secretario de Fomento era el que veía todas las cuestiones de explotación de minas y por lo tanto también era el director del Colegio de Minas, porque el Colegio de Minas dependía de la Secretaría de Fomento y actualmente es la oficina alterna del rector. Es lo que decíamos antes. Oiga, para empezar, el escritorio es precioso. Sí, este es un escritorio donde tenemos referencia que perteneció a Justo Sierra. Entonces es un escritorio hecho en marquetería. Es curioso además porque tiene doble vista, tiene cajones adelante y en la parte de atrás. ¿Por qué? Bueno, antes este tipo de escritorios se hacían así, con la cuestión de que se guardaban algunos expedientes o documentos secretos. Entonces, una combinación de abertura de los cajones hacía que otro pudiera abrirse. Entonces, el objetivo de estos cajones de doble vista era que se podían guardar aquí todos los documentos secretos o reservados y que con la combinación de abertura de 2 o 3 cajones se abría otro para poderlo Espero acceder. Que hayan recordado oportunamente las combinaciones. ¿De qué madera está forrado este salón? Esto es roble blanco. Prácticamente se hizo a finales del siglo XIX. ¿Hay algún dato, alguna referencia al tallador de madera que debe haber sido un genio? No, esta obra estuvo también a cargo de la Secretaría de Fomento de aquel momento. Lo que sí sabemos es que tiene precisamente todo el estilo del porfiriato. El techo, una vez más, es una maravilla. Está recubierto por pinturas encantadoras. ¿Quién es el autor y qué es lo que nos están narrando? El autor es Tiburcio Sánchez de la Barquera. Básicamente lo que nos está representando es todo el proceso agrícola que se tiene o que se tenía, y está representado pues a través de niños que van haciendo diversas funciones en el campo. ¿Qué tipo de mantenimiento se le da a este tipo de pinturas?
Bueno, básicamente nosotros tenemos restauradores que tenemos dentro de lo que es el Palacio de Minería y nosotros cada determinado tiempo, precisamente con la autorización de Patronato Universitario, hacemos una revisión y en su caso una intervención de estas pinturas cuando así lo requiere. ¿Cuántas pinturas habrá en minería? Yo creo que aproximadamente unas 50 pinturas. Pues yo creo que nada más podríamos pasarnos una buena temporada contemplándolas y también disfrutando de cada uno de los detalles que hacen de este sitio un espacio realmente único. ¿Qué hay de aquel lado de la puerta? Bueno, aquí es el recibidor de la oficina del rector. ¿Podemos entrar? Sí, por supuesto. La puerta es corrediza y, por cierto, es preciosa. ¿Este es un recibidor? Sí. Este es el recibidor de la oficina del rector. ¿Quién es el autor de ese cuadro? Es Bruno Mascanzoni. He visto varias obras de él aquí. ¿Por qué razón? Bueno, porque Bruno Mascanzoni fue uno de nuestros profesores más queridos en la Facultad de Ingeniería. Entonces, él, aparte de ser un gran ingeniero, también fue pintor y muchas de las obras que él hizo las dejó aquí en el Palacio de Minería. ¿Fue el primer director del Instituto del Petróleo? Es correcto. Y adicionalmente nuestro centro de información también está en honor a él, se llama el Centro de Información y Documentación Bruno Mascanzoni. Bueno, entiendo que al lado de esta obra hay algunos grabados de Durero. Sí. ¿Por acá? Sí, tenemos aquí varios. Estos datan prácticamente del siglo XVII. Son algunas reproducciones hermosas que se tienen en esta habitación. Pues como todas las de este Palacio de Minería están llenas de maravillas, de detalles exquisitos y por supuesto para nosotros de sorpresas. En efecto, aquí hay una sorpresa, pero menos esta, una puerta cóncava. Jamás había visto una cosa así. No sé si se trata de un recurso para ocultar esta preciosa oficina. Pues es la oficina del director, es el director de la Facultad de Ingeniería y esta es la oficina alterna de él. ¿De qué año data? También data de finales del siglo XIX y también podemos ver en el techo una pintura de Tiburcio Sánchez de la Barquera que se llama Los Cinco Sentidos, porque también hay 5 niños que están haciendo alusión precisamente a los 5 sentidos. ¿Todo el mobiliario es original? Sí, todo es original. Pues yo no sé si es parte del mobiliario. Ese objeto que veo allá, ¿qué es? Este es un mapero. Es vamos a decir que es un mueble que lo que tenía como función es mostrar varios mapas y guardarlos para que no se maltratara. ¿Quién hizo esos mapas? ¿Se sabe? No lo sabemos, pero eran de los que nosotros teníamos aquí en los salones de clase para que los alumnos pudieran tener idea de todo lo que era la geografía. ¿Esos mapas se pueden ver? Bueno, sí se pueden ver, lo que pasa es que ahorita también está en un proceso de restauración, pero muy pronto los vamos a poder exhibir ya totalmente. Pues vendremos a verlos desde luego. Por supuesto. Sé que hay aquí un centro de documentación. Sí, tenemos el archivo histórico, que es donde se guardan todos los documentos desde que el palacio nació. ¿Cuántos serán? Serán aproximadamente 300,000 documentos. ¿Qué tipo de documentos? Pues básicamente lo que guardamos en el archivo histórico es toda la papelería, todos los oficios que se hacían pues desde el inicio del palacio hasta nuestros días. Imagínese. Más todo lo que es la parte de todo el acervo bibliográfico, de todos los libros que se usaron y que se generaron. Imagínese la cantidad de materiales que hay ahí, de papeles y desde luego de antiguas y preciosas caligrafías. ¿Las podremos ver? Por supuesto. Gracias. Que sí. Al acervo histórico de minería acuden usuarios y desde luego cotidianamente los investigadores. Por lo pronto yo voy a ver de quién se trata. Señorita, ¿cuál es su trabajo aquí? Pues yo estoy consultando los documentos que resguarda el archivo del Palacio de Minería para una tesis de doctorado en Historia en la UNAM.
Una tesis de doctorado en historia, ¿y por qué viene aquí? Concretamente. Porque mi tesis pues estudia una institución que nació aquí, que es el Instituto Geológico Nacional, y que se originó aquí en los muros de lo que es el Palacio de Minería. Eso fue a finales del siglo XIX. Y entonces en este acervo, mediante los documentos, hemerografía y bibliografía que se cuenta, puedo reconstruir esa parte de la historia. Creo que alguien me dijo que usted era experta en meteoritos, ¿es cierto? Pues no experta, pero estoy dedicándome a esa parte de la historia. Y justamente ahorita estoy trabajando, se está trabajando la historia del primer Museo de Meteoritas en México, que justamente se ubica en el vestíbulo del Palacio. Muchas gracias, encantada. Sé que el joven es usuario y desde luego aquí cuento con la presencia de la señora. ¿Cuál es su nombre? Dolores Millán, para servirle. Dolores, usted es investigadora. ¿Cuál es su área? Primordialmente ahorita me toca ver lo que son la obra de Piranesi. Disculpe mi ignorancia, yo no sé si hay una relación entre estos grabados primorosos que tiene usted en el libro y este edificio. No sé si sería bueno preguntárselo al joven, que lo veo muy metido en su investigación. Buenas tardes, Hola, ¿escuchó mi buenas tardes. pregunta? Sí, claro. Bueno, los Piranesi están aquí por dos motivos. Uno, porque Manuel Tolsá se inspiraba mucho en el arte en el arte grecorromano para hacer sus obras. Las escaleras es un ejemplo de ello. Y la otra razón, la fundamental para nosotros, es porque los estudiantes aprendían dibujo. Y los Piranesi son un buen modelo para que ellos copiaran dibujo. Es dibujo clásico y ellos aprendían dibujo clásico antes de hacer dibujo para crear máquinas. Pues preguntando sale uno de dudas. Muchas gracias. No, ¿de qué? Me imagino que la señorita es investigadora. ¿Cuál es su nombre? Rebeca Jiménez. Ay, qué belleza, ¿qué está haciendo? Estamos aquí abriendo un documento ¿De qué año data? de 1575. ¿Es el más antiguo de los que hay aquí? Es el más antiguo de los que tenemos aquí en el archivo. La caligrafía es preciosa, pero muy difícil de leer. Sí, bueno, hay que estudiar paleografía. ¿En dónde? En la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Cuántos años? Es una materia optativa. ¿Ha trabajado en algún otro archivo histórico? Sí, he trabajado en la Universidad Iberoamericana, en el Archivo de Notarías y aquí en el Palacio. Cuando usted lee uno de esos textos, ¿lo descifra, lo transcribe? Lo transcribimos y, bueno, en este caso, todos nuestros documentos les hacemos un pequeño resumen para que los usuarios vengan y ya sepan de qué se trata. Bueno, yo no Lo sé. consulten. Díganos de qué se trata. Por ejemplo, este es un estado de cuentas de Temascaltepec. ¿Un estado de cuentas de qué? ¿De la mina? De las minas de Temascaltepec. Ujú, sí. Aquí... ¿Puedo tocarlo? Sí, claro que sí. ¿Tiene idea de qué está hecha esta tinta? Porque realmente conserva una calidad extraordinaria. Sí, es ferrogalca. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, así se conoce esta tinta. ¿Sabe cuáles son sus componentes? No. Ya sería demasiado. Sí, ¿Y el no. papel, cuénteme? Sí. ¿De dónde venía? El papel venía de España. Este papel viene de España. ¿Cuántos documentos del 1500 tienen ustedes? Bueno, este es el único. Este es el único del siglo XVI. Ya a partir del XVII tenemos otros 4. Y ya nuestro acervo se compone del 18 hasta ahorita, hasta el 20. Bueno, pues es fascinante ver la caligrafía y es realmente muy tentador querer saber qué es lo que está escrito en esta página, lo que no podremos saber por el momento y tampoco sabremos quién lo redactó, pero ahí está la memoria, ahí está su trabajo y es algo realmente maravilloso. Cuénteme, ¿este libro se puede llamar libro? Sí, es un manuscrito. Es un manuscrito. ¿De qué es el forro? ¿De qué es la pasta? El forro es normalmente son de borrego, de carnero y de borrego, estos forros. ¿Este manuscrito qué es?
Este manuscrito, A ver, ¿por qué no lo voltea para que yo no lo vaya a maltratar? ajá, ¿Qué es? Aquí dice 1800. Este es un libro de diario. Diario apuntaban lo que iban haciendo cada persona. Llevaba un libro de diario de todas las actividades que se realizaban. Por ejemplo, ¿de quién es este diario? Por ejemplo, este diario ¿Está hecho por día o por semana? está hecho por semana. Pero es más bien un registro de gastos, ¿no? Sí, de todo, sí, de gastos, de cartas, Cartas. ¿Por ahí alguna? Sería muy bonito saber qué tipo de cosas se decían las personas en una carta, que por cierto ya no se usa enviarlas. Ya ¿Cuándo no. fue la última vez que usted recibió una carta? Hace mucho tiempo. ¿Valió la pena? Sí, Era una carta de amor. era una carta, bueno, no tan de amor, pero sí era una carta de amistad. ¿Por aquí hay cartas de amor? No. Cuando usted lee un No. documento como este, ¿siente que está entrando en la intimidad de una persona? Sí, de alguna manera. ¿Siente curiosidad? Sí. ¿Qué se imagina sí. cuando pasa las hojas de este manuscrito? Pues cuando es un documento sobre las minas, uno quiere seguir leyendo para saber el final. ¿Y alguna vez se sabe el final? Sí, en algunos documentos sí. Bueno, yo sé que el tiempo pasa y conozco cuál es el final de este programa. Por lo pronto agradecerle su explicación y la compañía de todos ustedes que están con nosotros en un día muy importante. Ya se lo dije, hoy cumplimos 35 años de transmisiones ininterrumpidas a través de Canal 11. Qué bueno que aquí nos tocó vivir.